vamos a trabajar hoy de la misma manera que el día de ayer, es decir, yo daré una presentación oral, respaldada en una presentación escrita, y ustedes deberán o podrán preguntarme en cualquier momento, haciendo, por favor, levantando la manita que está aquí en su pantalla hasta abajo. Les damos la palabra para que personalmente y en forma directa hagan su intervención, que pueden ser preguntas, comentarios, experiencias. Cualquier intervención será bienvenida, por supuesto. Y como ustedes vieron el día de ayer, esto le da vida a estas reuniones para no serlas tan frías y acartonadas. Porque más hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es el tema de las nulidades, pero ya específicamente viendo qué elementos hay para hablar de las nulidades electorales. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a dar inicio. Hablando del tema de las nulidades electorales, debemos plantearnos el panorama general de las nulidades en general en materia jurídico-electoral. En México, la organización de las elecciones, por supuesto, deriva de una serie de procesos que están regulados en la Constitución y en las leyes secundarias, que establecen cierta normatividad y requisitos muy específicos en esta materia que deben observarse con plenitud y a toda cabalidad para que se mantenga el nivel y el marco constitucional y legal que rigen estas actividades. Existen varios principios constitucionales y legales que informan el tema de las nulidades. Los que tengan de ustedes experiencia jurídica, como estudiantes o como abogados practicantes, sabrán la importancia que le damos los abogados siempre al tema de las nulidades. Hemos hablado de nulidades absolutas, nulidades relativas, inexistencias, etc. Y en materia electoral también tenemos nuestro capítulo de las nulidades, que presupone un conocimiento cabal de todos los principios que rigen a esta circunstancia. Estas nulidades pueden ser causadas por las autoridades electorales, por los partidos políticos, candidatos independientes, funcionarios públicos y la ciudadanía en general. Todos ellos podemos intervenir en algún caso, llevando a cabo o actualizando una de las causales de nulidad. El tribunal tiene ya cierta experiencia en casos de nulidades que son muy interesantes al analizarlos en particular cada uno de ellos. Y de ser el caso, el día de mañana podremos hacer alguna referencia a algunas nulidades que son emblemáticas en nuestro sistema jurídico electoral, como son el caso de las nulidades que se llevaban a cabo en el estado de Colima. En 2 ocasiones seguidas se llevaron a cabo, se decretaron las nulidades de las elecciones y, por supuesto, se abrió en esos casos a una elección extraordinaria, en fin. Si fuera el caso, mañana veríamos con detenimiento estos casos. Vamos a otro, por favor, ¿sí? La importancia del tema de las nulidades, decíamos, es muy importante y se ve como una sanción, hay que verlo como una sanción que se impone a una elección completa o a una elección en una casilla en particular o a un voto en concreto. Es decir, hay que ver las nulidades desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la nulidad de un voto, que eso se lleva a cabo en la casilla, cuando todos vamos a votar, podríamos anular nuestro voto mediante una marca
que representa la nulidad de nuestro voto, o bien se puede llevar a cabo la nulidad de toda una casilla en virtud de ciertas circunstancias que van a presentar, en particular en una casilla, que pueden determinar la declaración de nulidad de la elección de esa casilla en particular, o de varias casillas inclusive, o incluso de una elección completa. Por ejemplo, la elección de gobernador en un estado puede llevarse a cabo en forma global por una causal que es suficientemente grave para traer esta consecuencia o sanción. El tema es fundamental para evitar que las nulidades como sanción existan en una elección completa, porque, como todos sabemos o podemos imaginar, tiene repercusiones muy graves el tema de la nulidad, puesto que los votantes que se levantaron temprano fueron a hacer la fila de los votantes para llegar a la casilla y cruzar su voto. Si saliendo se enteran de que esa conducta fue innecesaria porque la elección fue nula, pues se lleva una excepción muy grave, porque aunque no parezca, el que se levanta y lleva a cabo todos esos actos y llega a la casilla a votar y es enterado de que su voto fue nulo, pues tiene una gran excepción, y esto redunda mucho en la votación extraordinaria, que va a ser normalmente con menor número de votantes, porque ya no saben si su voto va a ser contado o no, si va a ser válido, etcétera. Y además de el costo, es el costo político, digamos, pero el costo económico que tiene una nulidad, que es gravísimo. Es decir, todos los gastos se llevaron a cabo para esa sesión, repetirlos por una nulidad es un gasto extraordinario, muy grave, muy elevado. Y repito, es una cuestión que sobre todo socialmente tiene un impacto muy desfavorable. Esta nulidad de los actos que tenían como propósito la representación de la ciudadanía en los cargos de elección popular, pues tiene muchas implicaciones, como decimos, y es importante tratar de mantener las elecciones como actos debidamente celebrados y no simplemente acudir a su nulidad. Entonces, esto ha significado para el caso mexicano que de muchos intentos por anular elecciones, solamente algunos han resultado eh, positivos y han llegado a este nivel de declaración judicial de la nulidad. Vamos a decir. La nulidad, que es declarar sin eficiencia los actos jurídicos celebrados por los actores involucrados en la elección, decimos, es una cuestión que tiene graves impactos sociopolíticos y económicos en su sistema. Por ello, es importante que las causales de nulidad se encuentren previstas previamente, antes de las elecciones, por supuesto, que se encuentren previstas en ley o en la Constitución las causales que van a poder dar origen a este resultado. Existió alguna vez una causal que se llamaba la causal indeterminada, que esta operó en un par de ocasiones y se retiró de la ley porque era contraria al principio general de que deben estar contempladas en la ley, en la Constitución, las causales para ser declaradas. Y entonces, a partir de esta reforma, ya se ve con mucha claridad los sistemas y medios
la declaración de la nulidad de un proceso electoral. Aquí vamos a empezar a hablar ahora sí de los aspectos técnicos. Se deberán referir a causales, a irregularidades que sean siempre graves y determinantes. Si pueden ustedes por ahí apunten en un papelito que tengan por ahí a la mano la palabra determinantes, porque esta es la clave fundamental para definir si una elección puede ser anulada o no, si una casilla es anulable o no lo es, si un voto es anulable o no lo es. El tema de la determinancia es fundamental. Entonces, de aquí a que acabemos esta sesión, vamos a referir muchas veces a esta famosa expresión de determinancia. Es decir, una irregularidad puede existir en una elección, pero no ser determinante. Es igualmente grave, pero no significa el cambiar el resultado de las votaciones por esta causal. Espero que nos podamos entender con mayor precisión a lo largo de estas diapositivas que vamos a estar viendo para ver cuál y qué irregularidad es verdaderamente grave y determinante. A mí este tema me preocupa porque pareciera ser que las irregularidades que no son determinantes son permitidas por la ley y por estos tribunales, y no lo es, no es cierto eso. Aun cuando las nulidades no sean determinantes, eso va a significar que la elección no se anule, pero eso no significa que sea una conducta realizada y aceptada por el derecho mexicano, sino es una actividad indebida que se llevó a cabo con otras conclusiones, las cuales no afectaron a la validez de la elección. Pero esto no significa que la conducta en sí misma sea adecuada o positiva por el hecho de no haberse logrado la nulidad. ¿Me explico? Vamos a irlo viendo, a ver qué más nos encontramos. Las conductas deben ser graves, decimos, y determinantes para modificar el resultado de la elección. Esta gravedad y determinancia significaría que la elección tenga un rumbo distinto al que tendría naturalmente si no fuera por esta circunstancia que se presentó en el proceso electoral que estemos refiriendo. Y así hablaremos de la nulidad de toda una casilla o inclusive de la nulidad general de una elección. Recuerden que cualquier pregunta es el momento de hacerla, ¿eh? Los elementos de toda elección, los que deben contener todas las elecciones para considerarse democráticas y válidas, son los siguientes. Primero, que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas. Estos son elementos que la Constitución pone a las nulidades. Digo, las elecciones para determinarlas como válidas y democráticas. Es decir, ser auténticas, libres y periódicas. Y que el voto, el hecho de sufragar, sea universal, libre, secreto y directo. Estos elementos tendrán que estar en una elección para considerarse, decimos, considerarse democrática y válida. Y también que los partidos políticos y los candidatos independientes, dependiendo de cuál sea el caso,
actúen en igualdad de condiciones, es decir, que exista una equidad en la contienda. No importa si un partido es grandote y el otro es chiquito, sino que la contienda en la cual está participando se lleve a cabo en forma adecuada para todos. Que tengan libertad de actuación en la contienda en términos de la ley que corresponda. También el hecho de que la organización de las elecciones se realice por medio de un organismo público autónomo, como es el caso del INE. Entonces, dado que se lleva a cabo no por un club social, sino por una institución oficial del Estado mexicano para llevar a cabo este proceso, que es el Instituto Nacional Electoral, esta organización se considera válida. Y además deberán participar los principios que ya hemos mencionado desde ayer, que tengan los elementos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como de máxima publicidad. Con estos elementos podríamos pensar que estamos en presencia de unas elecciones válidas y democráticas, de acuerdo con las disposiciones de la ley mexicana. Todos los actos electorales se consideran públicos, es decir, toda la información que se contiene como resultado de las elecciones constituye una información de carácter pública, a la cual todos tenemos derecho de acceder sin ninguna limitación, salvo las que la ley establezca, en su caso. ¿Cuál es el concepto que tenemos de invalidez o nulidad de una elección? Decimos que, haciendo una abstracción de los términos en los cuales los abogados hemos enfrascado durante generaciones para definir qué acto jurídico es válido y qué acto jurídico es nulo, debemos atender fundamentalmente a que la causal de nulidad exista presente en la ley desde antes de las elecciones, por supuesto, para que sean considerables como inválidas por la autoridad electoral mexicana. La jurisprudencia electoral ha declarado como nulidad en el único caso en el cual no está previsto en la ley expresamente, es una ley, es una causal general de nulidad que es el resultado del análisis jurisprudencial que llevó a cabo la Sala Superior en su momento para decretar que cierto incumplimiento a principios constitucionales daba origen a la nulidad también. Entonces, esta nulidad, que es la única que no está expresamente señalada como una causal de nulidad establecida en la ley, es también una experiencia jurisdiccional que ha dictado jurisprudencia en la materia, creando una nulidad cuando se atenta o se incumplen ciertos o varios principios constitucionales que rigen el sistema electoral mexicano. Entonces vamos a ver algunos principios básicos que van a regir el sistema electoral mexicano. Primero, tenemos que tener en cuenta que la nulidad
va a afectar a las constancias de validez y de mayoría que se hayan emitido en su momento, en su caso, por la autoridad electoral. El caso sería en una elección de diputados, el Instituto Electoral emite una constancia de validez de la elección y la declara nula. Esa declaración de nulidad va a afectar a la constancia de mayoría y de validez de la elección, en primer lugar. Después, necesitamos ver que las elecciones tienen que haber sido impugnadas oportunamente. Es decir, el sistema legal mexicano establece ciertos tiempos en los cuales es propicio establecer acciones en contra de las elecciones, que pueden inclusive ser acciones de nulidad contra una elección concreta, siempre y cuando estas acciones se lleven a cabo en tiempo y forma. Es decir, la nulidad tiene que ser, tiene que ser interpuesta por alguna de las partes en los tiempos precisos y no después. Porque esto atentaría contra la legitimidad de los actos que fueron celebrados en tiempo y forma. Por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado en cuanto a la impugnación de una elección que no esté en tiempo y en la forma que la ley establezca para su impugnación, de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de materia electoral. No sé. Como vemos, las nulidades van a ser la respuesta a una conflictiva que se presenta en virtud de las irregularidades de una determinada elección, pueden tener como sanción o como respuesta judicial la declaración de la reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2014 introdujo nuevas causales de nulidad, lo cual representa un avance o hace evidente un avance en eh, en la reglamentación jurídica que va en torno a las elecciones. Una actualización, un desarrollo, en fin, un paso hacia adelante al prever nuevas formas de nulidad que están ahora en la ley. Después, desde 2014. Vamos a ver. Los principios que rigen las materias de nulidades son, entre otros, primero, el hecho de que deben estar contenidas en una ley y derivados de esta descripción de la ley, se puede llevar a cabo judicialmente la declaración de nulidad si así procede. Entonces, primero, el estar contenidos en una ley. Después hay que tener en cuenta que existe el principio de validez, presunción de validez de los actos electorales y de las elecciones si no se han llevado a cabo acciones en contrario. Es decir, las elecciones son válidas y se consideran válidas salvo que en su oportunidad hayan sido impugnadas. De otra manera, se consideran válidas e inatacables. El principio de conservación
de los actos válidamente emitidos es una condición adicional que debemos tener en cuenta para materia electoral. Los actos que fueron celebrados en forma válida deben permanecer como válidos, siempre y cuando, repito, no hayan sido impugnados en su momento. Los actos electorales, los resultados electorales no impugnados oportunamente, se consideran válidos, definitivos e inatacables. Los partidos políticos o las coaliciones de partidos políticos no deben hacer valer irregularidades que ellos mismos hayan provocado. Ese es un principio que aplica en muchas materias jurídicas, pero es fundamental tenerlo en cuenta en materia electoral. Nemo habitur in torpitudem sua alegans, decían los romanos, ¿no? Nadie puede alegar su propia torpeza en beneficio de su defensa. Se puede hablar de las sanciones de conductas generalizadas que pongan en duda la certeza de las elecciones. Esa sanción va a ser la nulidad, por supuesto, de la misma, que habrá que ver de acuerdo con los términos que la ley establezca en cada caso. Solo procede declarar la nulidad cuando se actualiza una de las condiciones o causas previstas expresamente en la ley. Esta es la repetición de lo que habíamos mencionado hace un momento. Estas sanciones están descritas en el artículo 75 de la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, donde establece todas las causales de nulidad posibles e imaginables. Otro principio es el que el tribunal no debe suplir el estudio de las causales de nulidad de una casilla cuando estas no fueron invocadas oportunamente por los competidores en la elección correspondiente. También existe la facultad de anular una elección de oficio cuando la autoridad conoce, está consciente, está enterada de una conducta suficiente o susceptible de anular una elección, puede actuar de oficio y no esperar la acción de ningún particular para llevar a cabo esta declaración de nulidad. Solo procede la nulidad de votación recibida en una casilla o de la elección completa cuando se acredite que la irregularidad correspondiente es determinante, repetimos la palabra determinante otra vez, aun cuando el legislador no la exija en forma expresa en el artículo correspondiente. Aún así, debe estar demostrada la irregularidad y la determinancia. La nulidad de la votación recibida en una casilla opera de manera individual para cada casilla. Es decir, si se acreditan las necesidades para la declaración de nulidad en una casilla determinada, esa nulidad de la casilla no contamina a otras casillas que estén ubicadas en el mismo distrito electoral correspondiente. No se contagian, pues. Vamos a ver.
Solo se puede anular la votación recibida en una casilla y no los votos en lo individual. Es decir, se puede anular la casilla número 36 de tal distrito, pero no los votos en particular de esa casilla, sino se anula la casilla completa o no se anula esa casilla. En las casillas en las que se haya realizado nuevo escrutinio y cómputo, no podrá invocarse como causal de nulidad el error en el cómputo de los votos. Esta es una causal que se puede invocar si el conteo o el recuento de la votación realizada en la casilla si se lleva a cabo este recuento, no puede utilizarse este recuento para acreditar o para invocar una nueva nulidad por el error en la computación de los votos. Ahora vamos un poco al tema más técnico, este de la determinancia que habíamos dicho. Solo posee la nulidad recibida en una casilla o la de una elección cuando se acredite que la irregularidad es determinante. ¿Qué quiere decir que sea determinante? Se refiere al establecimiento de la relación causal entre la actividad que estamos quejando y el resultado de la elección. Por ejemplo, entre la propaganda indebida y el éxito de un candidato correspondiente. Si no hay esta relación causal entre los actos llevados a cabo y el triunfo de la votación por este candidato, no estamos en presencia de una causal relevante. Si en una elección el candidato ganador obtuvo 7 votos, por ejemplo, y se impugna la elección pretendiendo una diferencia en favor de otro candidato de 10 votos, no es relevante respecto de la cantidad de 7 votos. ¿Me explico? Aquí hay que ver que efectivamente la causal que está reclamando sea suficiente para cambiar el destino de la elección, para cambiar el resultado de la elección que ha sido anunciado como resultado de la votación. Por supuesto que la promoción de un candidato en su campaña podría incluir anuncios o expresiones que alteraran sustancialmente el resultado de la votación, haciéndolo ganar en un momento determinado en virtud de la campaña que está utilizando. Pero si esas declaraciones no son suficientes para cambiar el número de las elecciones que lo hicieron ganar, sería una causal no determinante. Lo cual no significa que esa causal o que ese hecho no sea grave. Sí es grave, pero no es determinante. No más. La determinancia se puede comprobar respecto de un criterio cualitativo o de un criterio cuantitativo. Por supuesto que lo recomendable es que se demuestre que es determinante tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo. Se prefiere que sea así, pero cualquiera de las dos acreditaciones implica la determinancia. ¿Me expliqué?
El factor cualitativo se refiere a si se han violado los principios constitucionales que garantizan que las elecciones sean democráticas, libres y auténticas. Y atiende a la naturaleza y rasgos particulares de la irregularidad, lo que permitiría calificarla como grave o no grave. Eso es desde el punto de vista cualitativo. Mientras que el aspecto cuantitativo implica el número total de irregularidades graves o sustanciales o el número de votos afectados por las irregularidades antes mencionadas, para demostrar que esos votos fueron suficientes para cambiar el resultado de la elección. Si se acredita que hubo una irregularidad en 10 votos, pero la elección se ganó por 15 votos, pues esa irregularidad de 10 votos, aunque haya declarado como irregularidad, no es determinante para la votación, ¿me explico? O si estuviera el candidato opuesto, de todas maneras ganaría la elección por el mismo número de votos. Este es una cuestión que ha figurado en todas las sentencias del Tribunal Electoral que tienen que ver con la materia de nulidades, el tema de la determinancia. ¿Cuál conducta fue determinante? Esta que alteró 10 votos en una elección cuya diferencia debía ser de 5 votos, si estamos hablando de 10 votos en discusión, sí es determinante, porque con 5 hubiera cambiado el destino de la elección. Aunque cualquiera de los dos elementos, repito, sea suficiente para declarar la nulidad, lo preferible es comprobar la determinancia por ambas vías. Aquí hago un paréntesis y hago una pregunta. ¿Hay alguna intervención sobre esto de la determinancia? ¿De la gravedad de las conductas? Emilio. Emilio. Bueno. Sí. Sí. En el sentido de la determinancia cualitativa de los principios, ¿cómo se determina qué tan grave es la violación de un principio? Porque en todo caso, pues la violación de un principio de un proceso electoral, pues en sí ya es grave, pero ¿cómo se determina esa gravedad de X principio? Qué bueno que lo preguntas. Es curioso hablar de que esto es grave, muy grave o gravísimo, ¿no? Pero es por eso que decía al principio que el hecho que sean graves o no graves no implica que, como no es grave, está bien hecho. Por supuesto, no está bien hecho. Pero para la materia electoral no es suficiente un hecho que no es grave o que no es determinante para anular la elección. Esa seriedad del acto que se ha llevado a cabo o del hecho que haya sucedido no será calificado o no será perseguido por la autoridad electoral, pero sí será perseguible por cualquier otra autoridad que sea competente para el caso concreto. ¿Me explico? Entonces, ponen el anterior, por ejemplo. Aquí estamos hablando del factor cualitativo de las nulidades. Decimos que el acto o la acción es grave o cuando de su celebración o de su comisión de ese ilícito depende el modificar el resultado de la elección. Desde ese punto de vista sí es grave para la materia electoral. Pero si no es tan grave que no logra modificar el resultado de la elección,
Repito, no será perseguido por la materia electoral, pero sí podrá ser perseguido por cualquier otra autoridad que esté al pendiente o al tanto de una comisión de un hecho como este. Pero dado que el tribunal no es ministerio público, no lo puede perseguir de oficio. ¿Me explico, Emilio? Sí, sí, muchas gracias. Ese es el resultado. Vamos a ver si bueno, eso ya lo mencionamos ahorita. Vamos adelante. El criterio más común para establecer la determinancia es constatar el número de electores afectados por la irregularidad con referencia a los votos, con referencia a la diferencia de votos entre primero y segundo lugar. Aquí pongo un ejemplo de una elección que es ganada y que es impugnada, pero que los votos que están en discusión no resultan determinantes. En el caso de las causales de nulidad de una casilla, la determinancia cuantitativa puede darse en los resultados de la misma casilla o en los resultados globales de la elección completa. El catálogo de las nulidades se divide en dos grandes rubros. Nulidades en la votación, recibida en una casilla, o nulidades de la elección completa. Ambos deben estar previstos expresamente en la Constitución o en una ley. Salvo en el caso, decíamos, de la causalidad genérica, por ser esta una causal que ha sido resuelta en manera jurisdiccional por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las causales de nulidad, si usted tiene la oportunidad de ver la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el artículo 75 de la misma aparecerán todas las causales de nulidad que son atendibles en materia jurisdiccional. Mis compañeros de la Escuela Judicial vendrán en días posteriores a darles exactamente una clase respecto a la fracción A, B, C, o sea, de todas las fracciones del artículo, para terminar lo que estamos mencionando aquí, pero para verlo de manera específica en cada una de las posibilidades que la ley establece. Las causales de nulidad pueden dividirse en causales de nulidad durante la instalación e integración de la casilla, como puede ser el caso de la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado por el consejo correspondiente para llevar a cabo la elección. Normalmente se llevan a cabo, las casillas están ubicadas en escuelas que están cerca de nuestro domicilio. Pero si de pronto en esa escuela hubiera una lluvia torrencial y no se pudiera tener acceso a la casilla, y los miembros de la casilla dicen simplemente, no, pues aquí no se puede con este aguacero. Nos vamos ahí enfrente que hay un techito, es una cantina, pues hay un techito ahí, vamos enfrente y nos llevamos la casilla para allá y ahí instalamos. Esto
que significaría instalar la casilla en un lugar distinto al que estaba señalado por el Consejo Distrital, sería una causa de nulidad de la elección en esa casilla. ¿Sí? Asociaciones políticas, ¿quién eres? Perdóname. Bueno, respecto de la instalación de la casilla en un lugar distinto, no es causal de nulidad siempre y cuando sea con causa justificada. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que usted mencionaba, si cae pues una lluvia, pues entra agua en la escuela donde está instalada la casilla, es viable instalar la casilla en un lugar. Bueno, si en el caso que estamos mencionando resultara ser una causa justificada el hecho de que llueva un día a esa hora, lo cual es una posibilidad en todas esas posibilidades existen, por supuesto, pues debiera justificarse de una manera diferente. No simplemente porque está lloviendo, mejor vamos a cruzarnos para que no nos caiga el aguacero aquí. Eso no es una determinación que puedan tomar los miembros de la casilla, sino tiene que ser establecido por el Consejo Distrital correspondiente. A eso se refiere. ¿Sí? A ver, Muchas gracias. okay. Muchas gracias por tu participación. Sí, otra pregunta. Entonces, Sí. Usted mencionaba que lo tendría que determinar la Junta Distrital o el Consejo Distrital correspondiente. Es decir, si los funcionarios de las mesas directivas de casilla, bueno, resulta ser que está lloviendo y que, pues, por ejemplo, aquí en Chiapas hay zonas donde se instalan las casillas, pues que realmente pues son comunidades pues, de extrema pobreza, que pues no existen las condiciones adecuadas. Entonces toca lluvia y la escuela, no sé, o el lugar donde se instala la casilla, pues entra agua, no es viable. Entonces los funcionarios de las mesas directivas de casilla pueden tomar la decisión para cambiar el lugar de la instalación o tiene que ser previa autorización del órgano distrital del INE. Es pregunta. Así es. No tienen la capacidad, la mesa directiva no tiene la capacidad para decidir en qué lugar va a poner su casilla. Eso se determina en el Consejo General y en el caso particular que estamos mencionando ahorita, tendría que ser el Consejo Distrital quien pusiera la ubicación de la casilla. Entonces, esa es la respuesta. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, otra pregunta, no sé, es que Sí. fíjese que pasa mucho aquí, por ejemplo, pues como le comentaba, aquí en Chiapas, pues hay muchas zonas marginadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si los funcionarios de las mesas directivas de casilla, no sé, están en un lugar que no entra ni Dios, no hay señal, aunado a la lluvia, hay tormenta, pues deciden cambiar la ubicación de las casillas? Entiendo que el INE es el facultado para para la ubicación de las casillas, ¿no? Pero ¿qué pasa si los funcionarios de las mesas directivas de casillas se toman esa atribución de hacer el cambio de la ubicación porque no existen las medidas adecuadas y porque aparte no hubo señal para comunicarse con el INE, está el capacitador tratándose de comunicar y no hay conexión a una red? ¿Qué pasaría? ¿También procede la nulidad de esa casilla? Pues que en ese caso que estás platicando ahorita, que es muy probable que pase, ¿eh? Debe pasar en todas las elecciones, por supuesto. En ese caso lo que sucede es que como no hay una autoridad del Instituto Electoral que pueda tomar la decisión, la mesa directiva no puede asumir esa libertad y no puede actuar con apego a la ley haciendo el cambio de casilla. No lo puede hacer. Sería en ese caso, la casilla sería nula porque se recibió el voto en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital. Punto. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando te avisan de que eres funcionario de una casilla, te dicen el domicilio. Si tú das una vuelta por ahí, te das cuenta que aquí hay lo que hay es un lodazal, un aguacero espantoso, que no va a ser posible,
es momento que tú digas a las autoridades del Instituto Electoral, ahí no va a poder haber una casilla porque no hay forma de acceso. Y entonces probablemente el instituto cambie la ubicación. Pero si tú eres miembro de la casilla, no tienes capacidad para declarar ese cambio, aún siendo la presidenta de la casilla. Perdón, Juan Carlos. Sí, sobre el mismo tema, maestro. Sí. No hay que olvidar que la ley, la orden primigenia es de que son los consejos distritales los que autorizan la ubicación de la casilla y por tanto son los únicos que tienen la potestad para permitir su modificación el pleno día de la jornada. Eso no hay que perderlo de vista. Es correcto. Sin embargo, todas las condiciones supervinientes que se hubieran presentado durante esa instalación deberá ser el Consejo, y el Consejo ya tiene previsto una serie de amarres con la cuestión de la comunicación. En muchas etapas, a mí me tocó estar apoyando a los compañeros en el municipio de Yacalón y tuvimos problemas para ubicación de algunas casillas. Sin embargo, se solucionó tarde, pero sí se solucionó por cuestiones supervinientes que tomó la determinación el consejo correspondiente, aunque fuera después de las horas previstas en la propia ley, pero finalmente fue el consejo el que tomó la decisión. Eso es. Te agradezco mucho tu comentario. Y efectivamente, la mesa directiva de la casilla no tiene ninguna facultad para hacerlo en ningún momento. Tendrá que ser una facultad exclusiva del consejo para llevar a cabo esta modificación, aun cuando nos está diciendo ahorita Juan Carlos, ya sean horas activas de la jornada electoral. ¿Me explico? Pero la autoridad no la puede tener en ningún momento dado la mesa directiva de casilla. No tiene facultades para ello. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Estamos claros? Es que me pone nervioso que te diga asociaciones políticas, pero no te llamas así, pero... Sí, una disculpa, voy a cambiar. No te preocupes. Muchas gracias. Seguimos adelante. Decíamos que además de instalar la casilla en un lugar diferente al que estaba previsto, el recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley. ¿Qué sucedería en este caso? Supongamos que hay en una elección, se empieza a recibir la votación por el señor cura y 5 de sus acólitos para tomar la votación el día de la jornada electoral. Esto no es adecuado, no es correcto. Aun cuando los miembros de la casilla los hayan facultado para ello, sería totalmente irregular y sería causa de nulidad de la elección recibida ahí. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden llevar a cabo la recepción de la votación en la casilla. Punto. Vamos a verlo, por favor. Causales de nulidad que tienen que ver con la recepción de la votación. Primero, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la elección. Es decir, al día siguiente, que es lunes, ya no va a llover y no va a haber problema, ese día recibimos la votación. Entonces nos quedamos en vez del domingo que está lloviendo en aguaceras. No, sabes que vamos a cambiarlo para mañana, nos vamos con nuestros trapitos a la banqueta de enfrente y al día siguiente ya está el sol radiante, entonces estamos a recibir la votación. Es totalmente irregular y sería causa también de nulidad de la elección de esa casilla. No del distrito electoral, de esa casilla. O permitir que ciudadanos que no tienen credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista de electores, voten ahí. Es que yo soy de un equipo de fútbol, doy oportunidad a mis compañeros del equipo que vengan aquí a votar. Aquí, fórmense todos aquí, votan, no hay problema. Somos 4, nos conozco a todos, que pasen aquí y voten. Totalmente irregular. Por lo tanto, el resultado de la votación se puede considerar nulo en esta casilla en virtud de que hay ciudadanos que no son electores de esa casilla votando ahí mismo. ¿Me explico? Vamos a seguir, por sí. Otra causal es impedir el acceso
a los representantes de algún partido político o sacarlos de la casilla en forma injustificada. Ya, impedir el acceso o sacar a los miembros a los representantes de un partido político a la casilla que corresponda es causal de nulidad de la lista. No importa que estén de acuerdo los miembros de la casilla ni nada, ¿eh? Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva o sobre sus lectores, siempre que estos hechos sean determinantes. O sea, el simple hecho de presionar a un votante no es determinante para el resultado de la votación. Habría que probar después que estos hechos son determinantes para la votación. Pero aún así, ¿Sí? Impedir sin causa justificada el ejercicio de voto a los ciudadanos, a ciertos ciudadanos, siempre y cuando esto sea determinante para el resultado de la votación. Vamos a suponer el clásico caso de la marea roja, estamos hablando de la marea roja, ¿verdad? Que llega un grupo de votantes vestidos con una camisa roja y se ha considerado que esta marea roja refiere a un grupo de votantes que apoyan al PRI en general. Si llega un grupo de votantes que se identifican por su misma apariencia física o su vestuario como parte de un partido político y la mesa directiva les impide el acceso a la casilla, y esto es determinante para toda la votación, se considera que es una causa de nulidad de la casilla. Porque esa causal fue efectivamente determinante. Causales de nulidad durante el escrutinio y cómputo de las casillas. Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en un local distinto al determinado por el consejo respectivo. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es más bien una aclaración. Efectivamente, la marea roja se le impidiera, pero se tendría que acreditar que esa marea roja, los que iban integrando pertenecían o estaban en las listas nominales de esa sección, ya que si no estaban en las listas nominales no tendrían el derecho a poder efectuar su derecho al voto en esa casilla. Estoy de acuerdo, efectivamente. Ahí el tema será determinar si ese grupo fue determinante para el resultado de la votación. Ese es otro tema, ¿no? Pero efectivamente el tema de los vestuarios de los simpatizantes de un partido pueden ser tomados en cuenta por otros votantes para votar a favor o en contra de un determinado partido. Pueden influir real y de hecho en el resultado de la votación. Realizar el escrutinio y cómputo de la votación en un lugar distinto al local respectivo sin autorización, sí queda determinado esto por el Consejo Distrital, es causa de nulidad de la elección. Haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Determinante otra vez. Esta palabra determinante es el dolor de cabeza en materia electoral en época de elecciones. ¿Eh? Que sea o no determinante es fundamental. Entregar el paquete de documentos electorales fuera de los plazos legales también es
causa de nulidad. El martes siguiente a la elección llegan el presidente de que sí, sus compañeros, oye, es que se nos hizo tarde porque nos llovió mucho por ahí, pero ya llegamos 2 días después porque ese es el paquete electoral. Ya no se puede recibir. Estamos totalmente fuera de los tiempos previstos por la ley y en consecuencia no es recibido el paquete y no es, o sea, no es considerado el paquete como en la contrariedad de los votos correspondientes. Esta es la causal genérica, que se refiere a irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral. Estas se consideran determinantes en el sentido de cómputo, van en contra de la certeza de la votación y en consecuencia significan una causa de nulidad respecto a la misma. Estas causales y otras, como les dije, están en el artículo 75 de la ley de medios de impugnación en materia electoral. Estas tres causales de nulidad son las últimas que fueron incluidas en la Constitución. Se refiere a presentarse causales de nulidad en cierto número de las casillas. Esto es el 20 o el 30%, dependiendo de cuál sea la causal. Si se presenta una causal en el 20% de las casillas, es causa de nulidad de las mismas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del voto por voto y casilla por casilla en la elección del 2014? No, perdón, en el 2007, cuando perdió la elección López Obrador y terminó en el tema ese de voto por voto, casilla por casilla, pidiendo que se hiciera un recuento completo de la votación, lo cual se llevó a cabo, por supuesto, ese recuento. Ahí existía este problema, que no se había justificado que en cierto número de casillas, en cierto porcentaje de casillas, existían las inconvenientes, las causas de nulidad. Por lo cual, como no se había demostrado eso, pues no se pudo llevar a cabo no se pudo estudiar la causal de nulidad por no cumplir con los requisitos legales, que en ese caso eran cierto número de casillas también. No instalar el cierto número que es el 20% de las casillas el día de la elección también significa una causal de nulidad global de la elección. O bien que el candidato ganador sea inelegible. Al ser inelegible este candidato electo, pues la elección se considera nula, por supuesto, por esta causa que está aquí prevista. Ahora hay una causal que está en la Constitución. A ver, asociaciones políticas, dime, por favor. Bueno, respecto a de la inegibilidad de un candidato. Es una pregunta que me surgió ahorita, una duda. Bueno, aquí en el OPLE, ahorita se están llevando a cabo elecciones extraordinarias, se van a llevar a cabo. Entonces, en el registro de los candidatos hay un paso en el que se revisa si los candidatos a la planilla se revisan si no tienen alguna sentencia o si no están en el registro por culpabilidad a la violencia política en razón de género, ¿no?
¿Qué pasa si un candidato, posterior a ello, a que está todo bien en su registro y todo, bueno, se queda como candidato ya, ¿no? Y posterior a ello recibe una sentencia se decreta que se registre como, como culpable o responsable de una violencia política en razón de género? ¿Qué pasa? Gana la elección. ¿Es una causal de inelegibilidad? Si es una causal de inelegibilidad, en el caso que nos estás planteando ahorita, yo considero que ese ganador ¿Y qué no procede ahí? podría, perdón, Y si es así, ¿qué procede? no podría ocupar el cargo por ser, por estar en el supuesto de la ley que lo hace inelegible. Entonces no puede ser no puede tomar posición del cargo. ¿Sí? Ya tomaría el cargo, por ejemplo, el suplente, ¿no? El suplente por tomar el cargo en ese caso. Ok, muchas gracias. Por nada. O estas causales que vamos a referir ahorita son las causales últimas de la Constitución que se pusieron al último, como son exceder el gasto, exceder los gastos, el monto de gastos de campaña que el INE establece durante el proceso electoral, establece un límite, un tope máximo de gastos de campaña. Si se excede este tope en más de un 5%, esa elección es nula. Después, si existe el compro o adquisición de cobertura informativa en tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, es también una causal de nulidad de la elección. Recibir o utilizar recursos públicos o de procedencia ilícita en la campaña electoral también es causal de nulidad de la elección. Vamos haciendo. Decíamos que además existe una causal genérica que es el cometer en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, de acuerdo con el artículo 78 de la ley, también se considera causal de nulidad. Y hay una nulidad, una invalidez que está contemplada por por la violación de principios constitucionales que decíamos hace ratito, los cuales no son no están en una ley, pero son una interpretación que llevó a cabo la Sala Superior del Tribunal Electoral que constituye una causal más de nulidad. Y aquí les presento varias tesis y jurisprudencias que se han llevado a cabo en el estudio de casos de nulidad que se han dictado o han sido sometidas a la jurisdicción del Tribunal Electoral. Como ustedes ven en diferentes fechas, aquí hay una del 98, de 2013, del 2002, otro, por favor, y una más. Ya. Bueno.
Quítame la pantalla, por favor. Quiero solo por subir alguna pregunta de lo que hasta aquí hemos mencionado respecto de las causales de nulidad de las elecciones y a ver si podemos responder sus preguntas si hubiera alguna de ellas o alguna intervención que nos cuenten experiencias personales que han vivido en estos procesos electorales para ver cómo podemos comentar estas cosas. Todas sus órdenes. Recuerden, por favor, que el día de mañana, lo que haríamos en nuestra sesión correspondiente al día de mañana sería revisar la calificación del voto nulo y voto válido, de acuerdo con las normas del Tribunal Electoral, haciendo alusión a la elección que se llevó a cabo en el 2012, que es cuando ganó Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Ahí se generaron una serie de discusiones entre el Tribunal Electoral y de estas discusiones se fijaron ciertas boletas que dieron origen a estos problemas en el tribunal y los voy a presentar mañana tal cual las fotos de las boletas correspondientes y de la resolución que tomó el tribunal en cada uno de los casos. Lo que va a ser interesante de este ejercicio es que veamos cómo tuvieron que comportarse los revisores de los votos, en particular en el caso de la elección de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y cómo argumentaba el Tribunal Electoral al respecto de cada una de las diferentes boletas que vamos a discutir mañana. Es interesante ver cómo todos tenemos una versión diferente o una visión distinta de cada voto, lo vamos a ver mañana, y déjenme que les cuente que en una ocasión hice esa presentación en el estado, creo que era de Durango, no me acuerdo muy bien qué lugar era, pero estaba presente en la exposición los miembros de los magistrados que componían ese tribunal electoral. Y déjenme que les platique que dentro de los magistrados que estaban ahí presentes, ellos no se ponían de acuerdo en la conclusión de las boletas. Este era a favor de tal. No. Ahí mismo en la exposición estaban los magistrados y no se ponían de acuerdo en cómo debía de calificarse cada uno de los casos. Entonces va a ser interesante que lo veamos nosotros para que de viva voz podamos expresar nuestra opinión respecto a la valoración que se hizo respecto de estas elecciones de 2012. Y también podríamos comentar algunas dudas que se han dictado en el pasado, por supuesto, de elecciones que se han llevado a cabo, se ha dictado la nulidad con las elecciones, decíamos, del estado de Colima, que van en dos casos diferentes y que puede ser interesante tratar de comentar cómo se llevaron a cabo estos procedimientos. ¿Hay alguna intervención de su parte? Por favor, es el momento para proceder a ella. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado suficientemente aclarado? De lo contrario, les agradezco mucho su presencia y nos veríamos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. A ver, Juan Carlos. Nada más para reiterarle, maestro, la petición de los powers que nos los pudieran hacer llegar, ya que algunos trabajamos más con la documentación para poderla marcar y nuestra retroalimentación de lo que usted nos ha expuesto. Con mucho gusto, no les llegó ayer según entiendo, pero por su comentario, no les llegó ayer esta información. Hasta el momento no nos ha llegado.
con Roxana Cosío, que es quien debe de mandárselos para que tome cartas en el asunto de inmediato y se los envíe lo antes posible. Lo veré yo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Marifer, ¿algún comentario? Buenas tardes, muchas gracias, maestro. Es una consulta. Mañana por actividades de la oficina no me voy a poder conectar en el horario del diplomado, pero quisiera saber si hay posibilidad de que pueda ver la clase en algún otro momento, porque veo que le están grabando, pero no sé si es posible o si nada más la graban para que quede, digamos, la evidencia del curso al final. Bueno, la verdad, entonces, yo creo que si te metes al canal de YouTube, lo puedes encontrar Ok. ahí, porque ahí debe estar la grabación, pero la verdad es que no te sé decir, porque esa parte técnica no tengo el manejo de esos asuntos. Ah, ¿Sí? ok, maestro. Bueno, lo voy a checar por ahí y espero poder seguir esta parte de la clase de mañana porque pues creo que va a estar muy interesante. Muchas gracias. También yo te lo agradezco mucho y discúlpame, no tengo más que decirte. Muy amable, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario adicional? Bueno, de ser así, pues les deseo buen provecho, que coman rico y nos vemos el día de mañana. Salvo que hubiera alguna cuestión diferente a la que teníamos pensada, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Gracias a todos. Nos veremos. Gracias. Hasta Gracias. luego. tardes a Buenas todos. tardes. Gracias. Muchas gracias.